Bienvenidas y bienvenidos a la primera clase del módulo 4 del taller Introducción a la Escritura Académica. Este módulo se denomina Problemas frecuentes en la escritura académica y también, al igual que todos los demás que vimos, se va a dividir en dos grandes temas. Vamos a ver en esta primera clase cuáles son los problemas más frecuentes en la escritura académica. Vamos a ver los problemas y también vamos a ver las soluciones. Los problemas que vamos a abordar en esta clase se denominan mismismo, dondismo, discordancias, gerundismo y régimen preposicional, que son los problemas más frecuentes y por eso han sido seleccionados para abordarlos en esta clase. Y además de explicar de qué se trata cada uno, vamos a aportar cuáles son las posibles soluciones para cada uno de esos problemas. Como les dije en la diapositiva anterior, es frecuente encontrar en la prosa académica o en trabajos académicos los problemas de escritura que les mencioné anteriormente. Y consideramos por esta razón que conocerlos y conocer cuáles son las soluciones a esos problemas va a hacer que puedan superarlos a corto plazo y que por esa razón sus trabajos puedan ser producidos de manera más eficaz. El primer problema al que nos vamos a referir se denomina mismismo. Es un problema muy frecuente en todo tipo de textos y por esa razón lo seleccionamos para trabajarlo en esta clase. El mismismo es el vicio gramatical que consiste en atribuir al adjetivo mismo un uso anafórico, es decir, esa relación que solo algunas palabras pueden establecer con palabras que han sido usadas o mencionadas anteriormente, que es propio de pronombres personales, demostrativos, posesivos, relativos y algunos otros, pero básicamente esos son los que tienen esa función o ese uso anafórico. Dado que mismo es un adjetivo y no es un pronombre, carece de función anafórica y también carece de función deíctica, es decir, esta función que implica referirse a un elemento del contexto, como hemos visto en clases anteriores. Y tenemos un ejemplo. Nos referimos al contenido de su carta y a las consecuencias de la misma, ¿sí? Este es el uso del mismismo que es inadecuado y al que estamos haciendo referencia. La forma apropiada de esta oración debería ser: nos referimos al uso de su carta y a las consecuencias de ella, ¿sí? O a sus consecuencias. Y ahí tenemos la presencia en la oración corregida, reformulada, de pronombres personales o posesivos. La RAE en 1973 señala respecto del problema del mismismo que conviene llamar la atención sobre el empleo abusivo que la prosa administrativa, periodística, publicitaria, forense y algunas veces la prosa técnica hacen hoy del anafórico el mismo, la misma y los plurales también, por considerarlo acaso fórmula explícita y elegante, pero no pasa de ser vulgar y mediocre y cualquiera otra solución, pronombre personal, posesivo, etc., es preferible. Y nos da algunos ejemplos. Fue registrado el coche y sus ocupantes, no los ocupantes del mismo. La fecha es ilegible, pero se lee claramente su firma debajo de ella y no debajo de la misma. Trazado y apertura de hoyos y no trazado de hoyos y apertura de los mismos. Entonces, la RAE ya nos está diciendo desde 1973 que este es un uso incorrecto del adjetivo mismo. Observemos algunos ejemplos entonces de este uso incorrecto y cuáles serían las soluciones. Y lo que quería comentarles también es que todos estos ejemplos han sido extraídos de trabajos escritos por algunos de nuestros alumnos a lo largo del dictado de este taller.
El primer ejemplo dice, esto determina la falta de un posicionamiento metodológico que oriente el mismo, cuando debería decir posicionamiento metodológico que lo oriente. El otro ejemplo dice, explica brevemente el contenido de las mismas, cuando debería decir, explica brevemente su contenido. El tercer ejemplo dice, en relación a la estructura del trabajo, se observa que el mismo se divide en 5 partes, cuando debería decir, con relación a la estructura del trabajo, se observa que éste se divide en 5 partes. Entonces, dada esta explicación y dado también lo que recomienda la RAE, nosotros les pedimos que eviten ese uso anafórico que, como decimos, se encuentra profusamente utilizado, sobre todo en el lenguaje periodístico y podríamos agregar que también en el lenguaje administrativo. El segundo problema se denomina dondismo y se refiere al uso inadecuado del adverbio relativo donde en contextos en los que es mejor emplear otras formas de relativo, otros relativos, e incluso en contextos en los que directamente no es viable su aparición. También es factible es frecuente también encontrar el adverbio donde precedido de la preposición en, que es otro problema que se denomina endondismo, ¿sí? Y el problema que presenta el adverbio relativo donde precedido de la preposición en es una redundancia, ¿sí? Ya que donde implica semánticamente la preposición en. Entonces, en ningún caso podemos utilizar en donde, ¿sí? O sea que acá podríamos hablar de una regla general en la que el en donde no se utiliza en ningún contexto. Diferente es el caso del relativo donde, que sí se utiliza para algunos contextos y para otros contextos no. Vamos a abordar qué son los relativos, ¿sí? Cuando hablamos de relativos, hablamos de 2 categorías de palabras que se denominan pronombres y que se denominan adverbios, y que deben su nombre al hecho de que son palabras que se relacionan con un sustantivo o con un adverbio en algunos de los otros casos, mencionado con anterioridad, llamado por eso su antecedente, ¿sí? Este sustantivo al que se refiere ese pronombre o adverbio relativo se denomina antecedente. Y además el relativo lo representa, es decir, cumple la misma función que cumple su antecedente dentro de la oración en la que ese relativo aparece. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Veamos cómo funcionan los pronombres relativos dentro de la oración a partir de los ejemplos que tienen en A, B y C. 1A dice, también se hace referencia en la introducción a los capítulos. 1B, los capítulos formarán parte del trabajo. Vemos que en estas 2 oraciones el elemento común es el sustantivo capítulos. Entonces, lo que nos permite hacer el relativo es justamente no tener que formular oraciones que repitan todo el tiempo el mismo sustantivo, ¿sí? Y poder evitar esa repetición y reemplazarla por un pronombre relativo, como en la oración 1C. También se hace referencia en la introducción a los capítulos que formarán parte del trabajo. Y ahí ya vemos la presencia de ese relativo que no estaba en ninguna de las oraciones anteriores y que está posibilitando la relación entre el pronombre que y el sustantivo capítulos, que funciona como su antecedente. Porque nosotros de esa oración concluimos que son los capítulos los que formarán parte del trabajo, ¿sí? Esa relación es una relación que la posibilita el pronombre relativo. Otros pronombres relativos son quién, cuál. Tenemos también el adjetivo relativo cuyo, los denominados relacionantes, que cumplen también la misma función que este que en la oración 1C, que son el que, la que, lo que y los plurales,
como el cual, la cual, lo cual y sus plurales. En cuanto a los adverbios relativos, que son dónde, cuándo, cómo y cuánto, sin tilde, porque en este caso funcionan como adverbios relativos y no como pronombres exclamativos o interrogativos, tenemos que tener en cuenta que deben tener como antecedente una palabra que indique un contenido semánticamente compatible. Esto quiere decir que donde debe tener un antecedente que indique un lugar, que cuando debe tener un antecedente que indique tiempo, que cómo tiene que tener un antecedente que indique una manera o un modo, y que cuánto tiene que tener un antecedente que indique o que refiera una cantidad. Entonces nos centramos en esta clase específicamente en el uso del adverbio relativo donde, porque es el que presenta problemas y porque su abuso y su uso incorrecto da lugar a este problema que denominamos dondismo. Veamos entonces el ejemplo de 2a que dice: el autor propone una teoría donde explica el valor de la evaluación en la educación. En este ejemplo, el adverbio relativo donde tiene como antecedente un sustantivo que es teoría, que no indica un lugar. Entonces, lo adecuado es usar acá el relacionante la que precedido de la preposición en, que es la preposición que indica lugar. La solución a este problema entonces es: el autor propone una teoría en la que explica el valor de la evaluación en la educación. Veamos otro ejemplo un poco más complejo, que es el de 2b, que dice: la definición está acotada a lo meramente biológico, donde se considera al hombre como una especie más. En este caso, el antecedente del relativo donde, es el sustantivo definición, pero la relación que los une no es la de locación, sino otra más compleja incluso, puesto que se está mencionando la razón por la que se afirma antes, en la oración anterior a donde, que la definición es restringida. Por lo tanto, corresponde aquí no solo el reemplazo de donde por un pronombre personal, sino también la incorporación de un nexo que indique causalidad, o sea, causa, que es ese nexo porque que tienen en la solución. Entonces la solución sería: la definición está acotada a lo meramente biológico, porque en ella se considera al hombre como una especie más. Por supuesto que a esta oración le falta todo el contexto, ¿sí? el texto a nivel global, para que ustedes puedan identificar con mayor claridad que la relación que se establece en esa oración es una relación de causalidad. Pero lo importante es que tengan en cuenta que el adverbio relativo donde tiene un uso tan frecuente que puede reemplazar a muchísimas relaciones dentro de la oración. Una de ellas es la locación, pero como vemos en este ejemplo también puede usarse para reemplazar de manera inadecuada, por supuesto, a una relación de causalidad. Entonces, lo que les recomendamos es que siempre que usen este relativo, identifiquen cuál es el antecedente de ese relativo y puedan saber de manera consciente si esa relación que se establece entre donde y su antecedente es una relación de locación, efectivamente, y no cualquier otra relación que va a implicar el uso inadecuado de ese relativo. Para hablar de las discordancias es necesario entender de qué hablamos cuando hablamos de concordancia, porque justamente la discordancia es la falta de concordancia. Entonces, la concordancia es la relación de solidaridad gramatical que contraen dos o más elementos lingüísticos y que en español se va a manifestar morfológicamente. Esto quiere decir que se va a manifestar mediante modificaciones en la terminación de las palabras. Y tienen ahí los ejemplos de buena, bueno,
el morfema A que implica o que indica femenino y el morfema O masculino. Y tienen los plurales buenas, buenos, y tienen ahí el morfema S que indica el plural del femenino y el plural del masculino. La concordancia se expresa principalmente a partir de los morfemas de género y número, que como vemos se manifiestan a través de los morfemas A y O a partir de la ausencia del morfema S o la presencia del morfema S, ¿sí? Porque nosotros identificamos que una palabra está en singular porque no presenta el morfema S. Y también aparece la concordancia de persona y de caso. La concordancia está exigida por el sustantivo y se habla entonces de concordancia nominal, porque hablar de sustantivo o de nombre es lo mismo, entonces hablamos de concordancia nominal cuando la concordancia está exigida por el sustantivo, y a partir de aquí podemos identificar la concordancia entre sustantivo y adjetivo como en teorías complejas, ¿sí? Y ahí vemos la presencia del morfema S que indica plural, que tiene que aparecer necesariamente en el adjetivo también. Y además vemos que podemos identificar una concordancia nominal entre el sustantivo y el artículo, como en las teorías, ¿sí? Y ahí vemos que el artículo las comporta el morfema A del femenino y el morfema S del plural, que están concordando con el sustantivo teorías, ¿sí? Entonces, ahí lo que vemos es que nosotros tenemos que hacer concordar a partir del sustantivo tanto el artículo como el adjetivo. Y por otro lado tenemos la concordancia verbal, en la que se va a manifestar la concordancia de número del sujeto con el número del verbo. Entonces ahí tenemos que decir los docentes investigan, ¿sí? Y aquí vemos que investigan está en plural y que por supuesto ese plural tiene que concordar con el número del sustantivo docentes. Y lo mismo ocurre con la persona, ¿sí? Investigan implica una tercera persona del plural, que como ya dijimos está en plural, y por lo tanto docentes también tiene que representar de alguna manera la tercera persona del plural, ¿sí? Por eso yo puedo decir ellos investigan. No podría decir yo investigan, ¿sí? Ahí habría una discordancia si tuviera o si empleara el yo con el verbo en tercera persona del plural. Veamos entonces algunos ejemplos de discordancias y sus posibles soluciones. 3A dice, se centraba en la instrumentación de regímenes disciplinarios impuesto por la autoridad. Y aquí vemos la falta de concordancia de número entre regímenes e impuesto, y por esa razón la solución se centraba en la instrumentación de regímenes disciplinarios impuestos por la autoridad. 3B dice, en cuanto a la exposición en cada uno de los capítulos del trabajo, indica Juni y Urbano, y acá vemos que el problema de concordancia se da en la última parte de este ejemplo que dice indica Juni y Urbano. Juni y Urbano están funcionando como el sujeto del predicado, que en este caso es indica, y Juni y Urbano representan a un ellos, es decir, a una tercera persona del plural, mientras que indica está representando a una tercera persona del singular. Entonces, en ese caso hay una falta de concordancia o una discordancia de número entre el sujeto y el predicado. Así que ahí la solución es, en cuanto a la exposición en cada uno de los capítulos del trabajo, indican Juni y Urbano, esa sería la solución. 3B dice, en relación con las perspectivas y enfoques, existen una multiplicidad, y sigue la oración, y ahí tenemos el problema también en la última parte de la oración, y es un problema que es muy similar al anterior, puesto que el sujeto está en singular,
mientras que el predicado está en plural. Entonces ahí una multiplicidad que está en singular tiene como predicado a un verbo que está en plural. Entonces ahí la solución es, en relación con las perspectivas y enfoques, existe una multiplicidad, bueno, y lo que resta de la oración. Y por último tenemos también un ejemplo de discordancia muy frecuente que se da en lo que se denominan oraciones pasivas con C, que sería el ejemplo de 3D. En cuanto a la conclusión, se resalta los aportes que resultaron más significativos. Y ahí lo importante es destacar que los aportes funcionan como el sujeto de ese se resalta. Entonces, lo que tenemos que hacer es concordar el número del sujeto con el predicado. Por lo tanto, la solución es, en cuanto a la conclusión, se resaltan los aportes que resultaron más significativos. Y este tipo de oraciones también las podemos encontrar frecuentemente en promociones, en carteles, por ejemplo, como se vende empanadas, ¿sí? O se vende, qué sé yo, lo que sea que se venda, ropas, supongamos. Entonces ahí pasa lo mismo que acá, ¿sí? Se venden empanadas, porque ahí empanada funciona como el sujeto y se venden es el predicado que se supone tiene que concordar en persona y en número con el sujeto. El problema del gerundismo está relacionado con el uso inadecuado de los gerundios en español. Por eso tenemos que entender, para comprender este problema y para poder solucionar lo que es un gerundio y cuáles son los usos adecuados de esa forma no personal del verbo, como dice la diapositiva, ¿sí? Entonces, esta forma no personal del verbo, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene conjugación, que no presenta o no provee información flexiva, ¿sí? No sabemos en qué persona, en qué número, en qué tiempo está conjugado un gerundio porque no posee conjugación. Entonces, son palabras que terminan en ando en los verbos para la primera conjugación, amar, amando, y en yendo para los verbos de segunda y tercera conjugación, como en temer, temiendo, o partir, partiendo, ¿sí? Bueno, los abusos del gerundio han proliferado mucho en la redacción, en todo tipo de textos, dado que esa falta de marcas de flexión y su contenido temporal y aspectual implican que se vuelve un recurso versátil como una especie de comodín, ¿sí? Que hace más fácil la tarea de la escritura, pero que no deja de ser un uso incorrecto en la mayoría de los casos. Veamos entonces cuáles son los usos correctos del gerundio, que lo que dice la diapositiva es que pueden significar en un uso correcto ya sea simultaneidad o anterioridad inmediata en relación con el verbo al que modifica. El ejemplo de A dice, mi hermana estudia escuchando música. Y ahí vemos resaltado el gerundio escuchando, que deriva del verbo escuchar, y que modifica a el verbo estudiar, que es el verbo que está conjugado dentro de la oración. Este gerundio implica o indica simultaneidad respecto del verbo del cual depende, que es escuchar, puesto que la acción de escuchar música y de estudiar se están llevando a cabo al mismo tiempo, ¿sí? Mientras escucho música, estudio, o mientras estudio, escucho música. En el caso de B, tenemos el ejemplo de saliendo de su departamento, el vecino se resbaló en el pasillo. Y aquí vemos que el gerundio saliendo, que deriva del verbo salir, modifica a el verbo resbaló, que es el verbo que está conjugado dentro de la oración, y que indica una relación de anterioridad inmediata. Es decir, que el salir, ¿sí? Saliendo de su departamento, es inmediatamente anterior a resbalarse.
Y tenemos que tener en cuenta esta relación de inmediatez porque el gerundio no va a indicar una relación que es muy anterior, sino que es inmediatamente anterior, como en el ejemplo que tienen en B. Bueno, ya en C tenemos un uso inadecuado, incorrecto, que debemos contrastar con el uso de B que fue presentado en la diapositiva anterior, puesto que en el ejemplo que tienen ahí, el gerundio está indicando una relación de posterioridad respecto del verbo conjugado del cual depende. El ejemplo dice, los agentes de policía persiguieron al delincuente largo tiempo, atrapándolo luego con mucha dificultad. Y ahí vemos que el atrapar es posterior a la acción de perseguir, ¿sí? Entonces aquí tenemos un uso incorrecto del gerundio. La solución a esta oración es: los agentes de policía persiguieron al delincuente y luego lo atraparon con mucha dificultad, ¿sí? O y lo atraparon con mucha dificultad. Pero aquí el gerundio usado con una relación de posterioridad respecto al verbo perseguir es un uso inadecuado o incorrecto. Bueno, veamos otros dos usos incorrectos del gerundio. 4a dice, mi amigo ingresó en la universidad en 1992, graduándose 5 años después. Y aquí vemos cómo el gerundio graduándose establece con el verbo ingresó una relación de posterioridad, ¿sí? Es decir, primero ingresó a la universidad, después se graduó. Entonces, como dijimos, esta relación de posterioridad entre el verbo del que depende el gerundio y el gerundio es un uso incorrecto. Aquí la solución es, mi amigo ingresó en la universidad en 1992 y luego se graduó 5 años después, o y se graduó 5 años después. Pero siempre es preferible usar el verbo conjugado y no ese gerundio que establece esa relación de posterioridad. Vemos en 4b, el ejército acampó en la zona enfrentándose con el enemigo al día siguiente. Y aquí también vemos que enfrentándose establece ese gerundio, enfrentando, que ahí tiene adosado ese pronombre se, establece una relación de posterioridad con el verbo acampó, que es el verbo del que depende. Y vemos que primero acampó el ejército y después se enfrentó con el enemigo al día siguiente. Entonces, como dijimos, este también representa un uso incorrecto del gerundio. La solución sería, el ejército acampó en la zona y se enfrentó con el enemigo al día siguiente. Esas serían las soluciones para este uso incorrecto del gerundio. Otro de los empleos incorrectos del gerundio es el llamado gerundio aditivo o conjuntivo, que es característico de la prosa periodística o administrativa y también aparece frecuentemente en la prosa académica. Este gerundio aditivo o conjuntivo consiste en acumular frases mediadas por un gerundio para añadir informaciones en el relato. Veamos el ejemplo de D. La conclusión refleja la interpretación final de lo desarrollado a la manera de metaanálisis, posibilitando argumentar nuevos interrogantes o ideas con el propósito de continuar la investigación que este escrito inició, facilitando que se generen nuevos escritos. Y ahí tenemos resaltados los gerundios posibilitando y facilitando, que están, como les dije, cumpliendo esa función aditiva o conjuntiva de añadir información en esa oración, que es una sola oración, que por supuesto contiene mucha información. Entonces, todos estos gerundios mal usados se corrigen cambiándolos por la conjunción y o conectores de adición, que son también, además, asimismo, por ejemplo, o simplemente construyendo oraciones más cortas separadas por puntos, ¿sí? Siempre decimos y recomendamos que no hay que formular oraciones tan largas
puesto que ocurren este tipo de problemas, ¿sí? Se usa el gerundio, se usa el donde como comodines para ir acumulando información en la oración. Entonces, la solución a este problema sería: la conclusión refleja la interpretación final de lo desarrollado a la manera de metaanálisis y esto posibilita argumentar nuevos interrogantes o ideas con el propósito de continuar la investigación que este escrito inició. Punto. Además, facilita que se generen nuevos escritos. Y ahí vemos que tenemos por lo menos dos oraciones, ¿sí? Entonces, estas dos oraciones están solucionando de alguna manera ese problema del mal uso del gerundio, denominado gerundio aditivo o conjuntivo. Otro uso incorrecto del gerundio es el denominado gerundio adjetivo o especificativo, que se utiliza como modificador directo de un sustantivo, función que por supuesto le corresponde propiamente a los adjetivos, ¿sí? Es decir, estamos usando un gerundio en lugar de usar un adjetivo. Entonces, veamos el ejemplo de E, que dice: se formuló una ley regulando las importaciones. La solución a este problema es usar un adjetivo o una oración que funcione como una oración adjetiva que modifica a ese sustantivo ley. Entonces, la solución es: se formuló una ley que regula las importaciones o para regular las importaciones, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda para solucionar este uso adjetivo o especificativo del gerundio es reemplazarlo por una oración de relativo que tienen ustedes ahí en que regula las importaciones, o un grupo preposicional que tienen ustedes ahí en para regular las importaciones. Para es una preposición que encabeza ese grupo preposicional para regular las importaciones. Veamos otros usos de este gerundio adjetivo o especificativo y algunas posibles soluciones. 4A, una caja conteniendo libros está sobre la mesa. La solución: una caja que contiene libros está sobre la mesa. 4B, se solicitan secretarias sabiendo inglés y francés. La solución: se solicitan secretarias que sepan inglés y francés. En 4C, el conjunto de venezolanos trabajando en Wall Street es en general bastante joven, y ahí la solución es: el conjunto de venezolanos que trabaja en Wall Street es en general bastante joven. Y por último, un ejemplo muy frecuente de leer es: la docente elevó una nota solicitando licencia por embarazo, o una nota informando, o una nota pidiendo, ¿sí? Son bastante frecuentes esos usos, que podemos solucionar con: la docente elevó una nota en la que solicita, en la que pide, en la que informa licencia por embarazo. Bueno, el último problema, denominado régimen preposicional, se refiere al hecho de que una categoría léxica determinada, como un sustantivo, un verbo o un adjetivo, requiere la presencia de una determinada preposición, y no de cualquier preposición, sino de preposiciones que están exigidas por ese sustantivo, por ese verbo o por ese adjetivo. Veamos el régimen preposicional de algunos sustantivos, ¿sí? A causa de, ¿sí? No puedo decir a causa en, ¿sí? O a causa por, o por causa a, ¿sí? Sino a causa de, por culpa de, en orden a, ¿sí? No puedo decir en orden para o en orden según, con el objetivo de, a efectos de. Respecto del régimen preposicional del verbo, depende de, ¿sí? No puedo decir depende a, es depende de. Optar por, versar sobre, confiar en, recurrir a, poner algo en, ¿sí? Y ahí vemos cómo esos verbos están exigiendo que aparezcan sí o sí esas preposiciones determinadas. Y lo mismo con los adjetivos: carente de, divisible por, acorde con,
apto para, ávido de, basado en, ¿sí? Entonces, la rección o el régimen preposicional implica a las categorías, sobre todo del sustantivo, del verbo y del adjetivo, y nos indican qué preposición debe aparecer con determinados sustantivos, verbos y adjetivos, y qué preposiciones no, ¿sí? Entonces, el régimen preposicional nos va a facilitar, o entender el régimen preposicional, nos va a facilitar el uso correcto de las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Son palabras invariables, ¿sí? Es decir, que siempre aparecen de la misma manera, que pertenecen a una categoría cerrada, ¿sí? Esto quiere decir que es un número estable y reducido. De hecho, muchos de nosotros aprendemos en la primaria la lista de preposiciones, ¿sí? Y eso es posible porque es un número reducido. E intervienen en la conformación de frases. ¿Qué son frases? Agrupaciones de más de una palabra. Y se denominan estas agrupaciones locuciones preposicionales o locuciones prepositivas, que son prácticamente todas las que mencionamos en la diapositiva anterior. Estas adquieren el sentido y el funcionamiento gramatical de las preposiciones, ¿sí? Estas frases, y su empleo es sumamente productivo, dado que codifican un significado más o menos estable, a la vez que su número es amplio y permite la incorporación de nuevas formas en virtud de las necesidades expresivas. Así, a pesar de pertenecer a clases abiertas, la estructura de las locuciones preposicionales es fija. Es decir, que a pesar de que podemos encontrar muchísimas formas de estas locuciones preposicionales o prepositivas, ¿sí? La estructura que tienen es fija, como veíamos antes, de acuerdo con, ¿sí? No puede usar otras preposiciones. Y además se deben respetar como tal, ¿sí? Y para eso estamos en esta clase y para eso estamos explicando en esta diapositiva el régimen preposicional. Son locuciones prepositivas de acuerdo con, sobre la base de, en virtud de, con relación a, en relación con respecto a, respecto de, entre muchas otras frases o locuciones prepositivas. Algunos ejemplos de locuciones prepositivas anómalas son los que se presentan en A y en B. Tenemos en A, se efectuará a partir de un recorrido histórico en relación a la forma en que la convivencia escolar ha sido concebida desde diferentes perspectivas teóricas. Y ahí la locución prepositiva en relación a debe ser reemplazada por con relación a o en relación con. En B, ante la propuesta de estructurar la exposición de acuerdo a una tesina tradicional, este trabajo no respondería a los criterios especificados en el material bibliográfico. La locución prepositiva de acuerdo a debe reemplazarse por de acuerdo con. Otros ejemplos de uso de locuciones prepositivas anómalas son los de C, D y E. C dice, se espera que ensaye una perspectiva novedosa y crítica respecto a un tema ya conocido. Respecto a debe reemplazarse por la locución prepositiva respecto de. D dice, se estructuró el trabajo en base a las tres partes que se considera debe tener todo ensayo académico, y ahí en base a debe reemplazarse por sobre la base de. Y por último, E dice, igualmente se hallan varios capítulos en respecto a los objetivos de la tesis, y ahí en respecto a debe reemplazarse por con respecto a. Bueno, si bien la forma más efectiva de superar los errores de régimen preposicional que implican usar, digamos, de manera inadecuada estas locuciones prepositivas, es aprender cuál es la forma correcta que tienen, podemos apelar a una reflexión, sobre todo una reflexión de tipo gramatical y semántica, a partir de la que podemos entender por qué, ¿sí? Por qué razón tenemos que
usar una determinada preposición y no otra. Y veamos los ejemplos de A, B y C, ¿sí? La frase prepositiva con relación a o en relación con, ¿sí? Y no en relación a, ¿sí? O sea que ahí tenemos que tener en cuenta que la única forma de usar mal esa locución es en relación a. ¿Por qué? Porque algo o alguien se relaciona con otra cosa, con otra persona, ¿sí? Mi hijo se relaciona con sus compañeros de la escuela y no alguien o algo se relaciona a otra cosa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la preposición con siempre debe aparecer en esta frase prepositiva, ¿sí? En B tenemos la frase de acuerdo con. ¿Por qué es de acuerdo con? Porque alguien concuerda con alguien o con algo y no a alguien o a algo, ¿sí? Yo concuerdo con tu opinión y no a tu opinión. Entonces pasa lo mismo. La preposición con debe aparecer en esa frase prepositiva y no a, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con tal cosa, con lo que vos decís. Y en C, ahí lo que aparece es sobre la base de, que es muy frecuente leer en base a, ¿sí? Es muy frecuente, pero la frase prepositiva correcta es sobre la base de, ¿sí? Porque algo se basa sobre otra cosa y no algo se basa a otra cosa, ¿sí? Entonces, la frase prepositiva o la locución prepositiva correcta es sobre la base de. A modo de conclusión, intentamos en esta clase dar fundamentos para que reflexionen sobre algunos de los errores más frecuentes que observamos desde nuestra experiencia, por supuesto, en los escritos académicos y que deberían erradicarse, ir modificándose de manera progresiva para lograr una redacción que se considere cuidada. Entonces, el objetivo se va a ver cumplido solo si cada uno de ustedes puede reconocer, puede hacer consciente cuáles son sus falencias o sus debilidades en cuanto a la escritura, por supuesto, y que puedan, por supuesto, después apropiarse de todos estos conceptos, de todas estas soluciones sobre todo, y aplicarlos en cada nuevo proceso de escritura. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima clase. Este módulo se denomina Problemas frecuentes en la escritura académica y también, al igual que todos los demás que vimos, se va a dividir en dos grandes temas.